Están todos silenciados, no te preocupes. Ahí te hago entrar a 5 más y me voy. Y te hago hospedador y me voy. Dale. Ya sos la hospedadora, Graciela Zurvalle. Graciela Sí, Zurvalle es y la ahora, hospedadora ahora y yo yo estoy grabando. Y no te preocupes porque estoy grabando en la nube, así que no te preocupes que vos después apagás y ya está porque me queda en la nube. Somos re ok. modernos. El otro día La me única, olvidé y hoy ya me pasé al toque y me fui a la nube. Pero bueno, así somos. Elvita pregunta, Sí. estás ingresando, buen día, mi cámara no funciona, bueno, estás ingresando vos a todos, ¿no? Ya está, vos ya sos la hospedadora. Ahora sos Ya la está. dueña de Bueno, pero los Zoom. que estaban esperando están ingresados. Sí, exacto. Todos los que estaban en fama están ingresados. En este momento hay 45. ¿Viste? Te dije, son un tocazo. Mm. Y ya están todos viéndome, Igualmente porque son yo la no veo mitad de los que están anotados, sí, pero bueno. Es dos así. personas, ver la sala de espera, espera, Eugenio, Patricia, Cristina, admitir, y Eugenio Villarreal, admitir, ya está. Bien, ¿Listo? ya creo haber ingresado a todos. Bueno, dale. Chicos, hasta luego. Chau, chau. El martes nos vemos. Chao, Elvita. Chau, Gra. Suerte. Bueno, chicos, ¿cómo están? No los estoy viendo. Ahí está. Bien. Bueno, buen día, ¿cómo están? Por favor, todos tengan las cámaras prendidas y ya están silenciados. Si alguien quiere hacer una pregunta, bueno, conecta su audio y me dice, ¿sí? A ver, porque, ¿saben qué? Como son tantos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué cantidad? Muy bien el que levanta el dedo. Bien, Juan, ¿cómo estás, Juan? Somos viejos conocidos. A ver quién más Bien, está. ya lo hemos cruzado. Estoy pasando, viste, que como yo estoy con el teléfono, ahí veo varios sin cámara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No los voy a nombrar a todos porque son un montón. ¿Qué pasa? Profe, Buen día, yo profe. no puedo encender la cámara porque tengo que salir para configurar el celular. Bueno, La muy bien. próxima la habilito. Entonces, bueno, nosotros vamos a comenzar. Ya han tenido algunas clases ustedes, ¿no es cierto? Y fundamentalmente nosotros hoy vamos a hablar de quiero solucionar pronto, pero me conecto desde la PC y no bueno, admitir, Lucía, ya te admití. Bien, el que tiene problemas con la cámara, trate de solucionarlo. Nosotros vamos a adentrarnos hoy, admitir Maribel, ya está. Dos personas, perdón chicos, que tengo que estar admitiendo a los chiquitos que se están uniendo. Ahí está. Bueno, ¿estamos? Entonces, les decía que nosotros vamos a adentrarnos hoy a, ya que han tenido clases y han tenido una aproximación con nuestros derechos, a la diferencia que existe entre los derechos reales y los derechos personales. No es un tema menor y es un tema que nos interesa que lo puedan visualizar porque, perdón, Lautaro, te admito, Lautaro, ahí está, porque tiene trascendencia en cuanto a poder conocer y entender la estructura y la normativa aplicable a nuestros derechos. Bien, las relaciones jurídicas, ustedes saben que el Código Civil y Comercial, que ha tenido una modificación respecto a nuestros derechos, sobre todo a incorporación de derechos reales, tuvo como finalidad modernizar y actualizar
digamos, normas que regulen la cotidianidad de la vida de la gente. Así se admitieron y se acogieron varios derechos reales que no estaban contemplados en el código anterior, ¿no es cierto? No vamos a entrar en detalle en eso, cuando sea la etapa oportuna los explicaremos en detalle, como tiempos compartidos, cementerios privados, etcétera, etcétera. Bien, derecho de superficie, bien. Entonces, para poder comprender esto, ustedes ya dieron contratos, ya conocen la normativa de los derechos personales, pero como género podemos decir que las relaciones jurídicas tienen como característica que dar origen a deberes jurídicos, ¿verdad? Bien. El incumplimiento de estos deberes genera efectos o sanciones, ¿no es cierto?, expresamente establecidos por la ley. Dentro de las relaciones jurídicas podemos hacer conceptualmente o didácticamente una división en relaciones no patrimoniales, que tienen que ver fundamentalmente con derechos personalísimos, ¿no es cierto? Domicilio, estado civil y demás, y las relaciones jurídicas estrictamente patrimoniales, que son aquellas que integran el activo o pasivo de un sujeto. Dentro de estas relaciones jurídicas patrimoniales tenemos relaciones obligacionales y relaciones reales. Como estructura, los derechos y género, los derechos personales tienen tres elementos, digamos. Una persona más otra persona y una prestación genera lo que es el derecho real. Deudor, acreedor y prestación, de dar, hacer o no hacer, de acuerdo a la obligación que nosotros asumamos. ¿Estamos hasta ahí? Bien. En este sentido, el derecho creditorio o el derecho obligacional, perdón, voy a admitir a alguien más que está llegando tarde. La consigna es no llegar tarde, porque si no estamos interrumpiendo para las personas que estamos acá en horario para poder comenzar la clase, ¿eh? Así que traten, por favor, de llegar en horario. Bien, de conectarse en horario, no, de llegar. Bueno, el derecho, entonces, obligacional, el derecho creditorio u obligación tiene sujetos determinados que son, dijimos, acreedor, deudor, y una prestación, ¿no es cierto?, que siempre, en definitiva, más allá que sea una obligación de hacer, en forma pecuniaria. El artículo 724 del Código Civil y Comercial determina o conceptualiza lo que es un derecho obligacional o creditorio, ¿no? Digamos, 724, lo leen, que dice que la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento obtener la satisfacción de dicho interés de manera forzada. Acá está lo que dijimos recién. Una persona más otra persona igual más una prestación, derecho personal. Bien. Nuestros derechos, los elementos, la estructura de los derechos es una estructura dual. Se compone de una persona más una cosa. No tiene esta estructura de los derechos personales de estos tres actores, tres componentes. Es una relación directa de una persona con una cosa o con un derecho, ¿no es cierto? Bien, y es lo que determina es una relación directa que se establece entre un sujeto y una cosa. El artículo 1882 del Código Civil y Comercial nos conceptualiza esto que estamos explicando de manera didáctica y dice que el derecho real es dentro de esta definición o conceptualización,
van a surgir los caracteres esenciales de nuestros derechos. Esto ya lo deben haber visto, pero yo lo quiero señalar como diferencia sustancial entre derechos reales y personales, porque es vital que ustedes lo entiendan. ¿Por qué digo esto? Porque hay entre ambos derechos, y ya lo veremos casi al finalizar, una vinculación que a ustedes podría traerle alguna confusión si no tienen establecido a priori y de manera absolutamente clara cuál es el concepto, ¿no es cierto?, y los caracteres esenciales de los derechos reales. El artículo, dijimos, 1882 del Código Civil y Comercial establece que el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto. Bien, de este concepto surgen los tres caracteres esenciales de nuestros derechos, que es un tipo legal, una estructura dual y las facultades de persecución y preferencia. ¿Qué queremos decir con tipo legal? Bien, la relación que se establece en nuestros derechos es una relación entre un sujeto y una cosa. El derecho constituye un vínculo directo e inmediato con la cosa o con el derecho, ¿no?, sobre el que se asienta el derecho real o sobre el que se va a constituir. Esta estructura encuentra objeto, prestación, digamos, diferente a la estructura de los derechos personales que encuentra dos sujetos y una prestación, dar, hacer o no hacer. Señorita Costa, tiene que tratar, por favor, de ingresar en horario, porque si no, estamos interrumpiendo la clase para toda la gente que está escuchando la explicación, ¿sí? Tratemos de llegar 8:30 si la convocatoria es a esa hora. Bien, sigo. Estábamos entonces en esta diferencia. Si no van entendiendo o alguien tiene una duda, abre el audio y me pregunta, por favor, pero tratemos de ser organizados. Bien. Entonces, estos caracteres que surgen del artículo 1882, está, digamos, la esencia para que ustedes puedan entender la norma, el funcionamiento, los caracteres, la estructura y la normativa de cómo se rigen los derechos reales. Bien. El objeto del derecho real es una cosa o un derecho. En cambio, el objeto en el derecho personal es una prestación, ¿no es cierto?, ya sea de dar, hacer o no hacer. Primera diferencia. Los elementos de los derechos, en el caso de los derechos reales, son dos, sujeto, objeto, y en el caso de los derechos personales, son tres, si bien digo, o acreedor, yo ya estaba en un juicio, acreedor, deudor y prestación. Bien, el régimen legal de uno u otro, estamos hablando de las diferencias. En los derechos reales es principalmente, no dije exclusivamente, dije principalmente el orden público. Esto también hace que nos detengamos, porque cuando a ustedes les preguntan en el examen orden público, tenemos como alguna dificultad en conceptualizar lo que significa la incidencia del orden público en nuestros derechos. Esta expresión significa orden público que, los derechos reales están, esto tiene una vinculación con el artículo inmediato posterior, que ahora se los voy a, 1884, mejor dicho, que establece que los derechos reales, la normativa sustancial de los mismos es de orden público, y establece, presten atención en esto, no digan cuando le preguntan orden público cualquier cosa, porque cuando le preguntan orden público le están preguntando este artículo, y les están preguntando que respecto de nuestros derechos, elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación,
transmisión, duración y extinción son establecidas por la ley. ¿Esto qué quiere decir? Esto se vincula o nos lleva a pensar en el llamado numerus clausus. Ah, sí, doctora, lo que significa esto, que los derechos reales solo pueden ser creados por ley. Ajá. ¿Y esto qué significa? Le sigo preguntando yo, para ver si ustedes entendieron orden público. Esto significa que los derechos reales que se pueden constituir son exclusivamente lo que la ley prevé. Ajá. ¿Y eso qué significa? Seguimos. Y esto significa, y ahí es el pantano apantanado. Bien, ¿qué significa? Significa que el orden público y creación legal, que los elementos que acabamos de determinar solamente son establecidos por la ley. Lo que no significa que el nacimiento del derecho real tenga como fuente, causa creadora, la ley. Hago un ejemplo, les doy un ejemplo para que ustedes puedan advertir la diferencia. Los derechos los derechos creditorios, ¿no es cierto?, o personales, digamos, están regidos principalmente, salvo excepción, salvo alguna norma excepcional, por la autonomía de la voluntad, que encuentra su freno, su límite en la moral, las buenas costumbres, el orden público, ¿no es cierto?, por supuesto, y el abuso del derecho. Es decir, yo puedo, dentro de la autonomía de la voluntad, pactar, acordar cualquier prestación que no infrinja estos límites. Bien, nuestros derechos pero en los derechos reales no se puede porque la ley establece. Sí, la ley establece. Lo que no significa que la causa que les va a dar nacimiento sea la ley. Por el contrario, la ley es excepcionalmente causa generadora o creadora o causa fuente de los derechos reales. ¿Entienden? Es excepcional. Ejemplo, el tema, para que usted, bueno, ahora está, por ejemplo, el tema de la protección de vivienda, digamos, está establecido en la ley es la que determina que en determinadas situaciones pudiese afectarse o protegerse la vivienda familiar, es absolutamente excepcional. Por el contrario, para que ustedes sigan comprendiendo, en los derechos reales de garantía está absolutamente prohibido que la causa generadora de los mismos sea otra que la convencionalidad. No existen hipotecas judiciales, no existen hipotecas legales, existen hipotecas que acreedor y deudor acuerdan. Bien. Ah, pero entonces no va a ser un derecho real. Señores, no tienen que confundir creación legal de los derechos reales, no tienen que confundir orden público, no tienen que confundir numerus clausus con la causa fuente generadora de nuestros derechos. ¿Eso está claro? Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, o sea, no sé yo interpreto entonces, sí, yo interpreto entonces que la autonomía de la voluntad en el campo de los derechos reales termina en el momento en que deciden constituir un derecho real. Llega hasta ahí, digamos, hasta el límite, la autonomía de la voluntad llega hasta el momento en el que deciden constituir un derecho real, y a partir de ahí el ámbito de la ley. No, para nada. Porque la autonomía de la voluntad tiene que, digamos, libremente, por ejemplo, en el caso de un derecho real cuya causa fuente es exclusivamente la convencionalidad, para que entiendas vos el tema, las partes pueden libremente acordar lo que tiene que ver con las obligaciones y prestaciones dentro de ese contrato que le da origen al derecho. Ahora, para que este derecho
sea un derecho real de hipoteca, tiene que estar cumpliendo, de acuerdo a lo que dice el 1084, que el contenido, la forma de adquisición, de constitución, modificación, y los elementos que lo constituyen sea los que establece o los que determina la ley para que esa autonomía de la voluntad que resuelve crear un derecho de hipoteca esté dentro de la normativa legal. No es que la autonomía de la voluntad llega y lo creo el derecho real y después ya la autonomía de la voluntad queda fuera. El tema, el nacimiento del derecho real, la causa fuente va a ser la autonomía de la voluntad. Lo que sucede es que eso debe estar dentro de un tipo legal establecido. De lo contrario, no puede valer como derecho real y lo que la modificación del Código Civil dice que es nula esta creación. El 2502 decía otra cosa, pero no importa porque está derogado. Decía que podía valer como otro derecho si como tal pudiera valer. Hoy en día no es la creación de un derecho real infringiendo la regulación que está establecida para estos, legal, es nula, ¿sí? No sé quién me preguntó el apellido, decime. Galvani, Claudia Galvani. Sí, Claudia. ¿Me entendiste? Porque la pregunta Sí, tuya... o sea, yo había interpretado, digamos, que, por ejemplo, las personas desde, perdón, digamos, desde la autonomía de la voluntad... No, es que nos estamos pisando, perdóname, te termino la explicación. Tu pregunta me lleva a confirmar lo que les digo siempre. La confusión, que es motivo de no continuar el examen, la confusión de lo que significa causa fuente generadora del derecho real y estructura legal y creación legal del derecho real. ¿A vos qué habías interpretado? Contame. Yo había interpretado que la autonomía de la voluntad es lo que hace que las partes, por ejemplo, constituyan un derecho real de, no sé, de dominio, pero que todo lo que es el contenido, los elementos, todo eso está definido por ley. Las partes no lo pueden crear. Solamente la decisión, la voluntad de constituir una hipoteca, la voluntad de constituir un usufructo, y a partir de ahí todo lo regula la ley. No, es un error, porque un error conceptual, y es lógico porque no conoces los derechos reales, ni conoces la materia, pero claro. El tema es el siguiente. Siguiendo el perdón chicos, voy a hacer esta aclaración que nos puede servir a todos. Siguiendo con tu ejemplo, lo que vos estás interpretando es que, si yo no entendí mal tu ejemplo, sí. Yo tengo la voluntad, vamos a poner un caso práctico, yo tengo la voluntad de comprar una casa, sí. ¿No? Compraventa, adquisición de qué derecho. A Galvani le pregunto, ¿Cómo preguntó? Te pregunto a vos ¿de qué derecho? Me dio la duda. Yo tengo la voluntad de comprar un inmueble. ¿Qué derecho va a surgir de esa voluntad? El derecho de dominio sobre ese inmueble que compro. Conforme tu ejemplo, vos me decís, yo tengo la autonomía de la voluntad de comprar el inmueble. Ahora, la ley me va a determinar a mí todo lo que tengo que hacer para adquirir el derecho de dominio. Sí. O sea, ¿sí la pregunta? Sí, sí, sí. Bueno, yo te voy a decir, porque, reitero, la pregunta entiendo que entraña una confusión. Mira, la autonomía de la voluntad se extiende a lo que las partes quieran establecer. Ejemplo, en el ejemplo que seguimos, para que vos entiendas, yo voy a comprar un inmueble. Perfecto. Ahora, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Cuánto vale? Me voy a quedar un tiempo antes para arreglarle el techo. Me lo va a entregar dentro de 30 días. Voy a hacer
me va a descontar del precio porque tiene una pared rota. Todo eso está dentro del contrato de compraventa, dentro de la autonomía de la voluntad. Lo que quiere decir que para adquirir el derecho real, yo tengo que realizar la operación dentro del marco regulatorio del derecho. Lo tengo que hacer en escritura pública, lo tengo que inscribir y para su oponibilidad y su publicidad, y tiene que tener la estructura que marca la ley para el nacimiento de este derecho real. ¿Se entiende? Ahora, la ley no se mete en el contrato, excepto que fuera una cosa ilícita, pero ya estamos dentro de un tema, digamos, de principios generales del derecho. Yo, si hago que la casa y pongo en el contrato y la voy a usar para para fabricar armas nucleares, bueno, o sea, eso es una ilicitud que no tiene nada que ver con los derechos reales, digamos. El contrato en sí es un contrato que viola los principios generales del derecho. Ahora, una cosa es la causa fuente, el contrato que da nacimiento al derecho, y otra cosa es la instrumentación de este derecho dentro del marco legal, porque al ser un derecho real tiene que cumplir con una estructura legal que establece la ley. ¿Me interpretás? Tu pregunta daba confusión en este sentido. La autonomía de la voluntad es decir, bueno, quiero constituir un derecho de dominio. Punto. Ahora la ley me va a decir cómo lo hago. No, la ley te va a decir cómo tenés que encuadrarlo para que sea un derecho real de dominio y que no sea un contrato de comodato o un contrato de locación o un contrato de lo que quieras. ¿Entendés lo que digo? Sí, sí, ahora sí. Sí, ¿No? sí, perfecto. ¿Cómo? Sí, sí, entendí, ahora sí, ahora lo entendí. ¿Por qué? Porque es bien común, ¿no es cierto? Para todos ha sido bien común esta confusión, digamos. Y les puse el ejemplo de la hipoteca, porque la hipoteca no tiene otra fuente de nacimiento que no sea convencional. Lo que la ley no te dice, por ejemplo, bueno, no le pidas 20.000, el crédito no va a ser 20.000, tiene que ser 30.000. El plazo para devolverlo no son 10 años, debe ser 5. El interés no es el 2, debe ser el 8. No, la ley, el marco legal no dice nada de eso. El marco legal y la reglamentación del derecho dice: la fuente contractual convencional que ustedes tienen para generar un derecho real de hipoteca debe adecuarse a la estructura legal establecida y reglamentada para dar origen, modificación, constitución de este derecho. Tiene que hacerse en escritura pública, tiene que inscribirse, de lo contrario será un préstamo privado, no será una hipoteca. ¿Entendés la diferencia? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, muchas perfecto. gracias. Te hago Bueno. una pregunta, doctora. ¿Sí? Sí, Asensio le habla. No, le quiero hacer una pregunta en base a lo que veníamos hablando, a ver si lo terminé de entender bien. La causa fuente, entonces, digamos, creadora o generadora del derecho real es la autonomía de voluntad de la convención, y luego está la creación legal o la estructura legal del derecho real, que es que la ley impone ciertas formalidades en cuanto a los elementos que discrimina, digamos, el artículo 1880. Ciertas formalidades no. Establece normas de orden público Claro. a las cuales hay que adecuar ese contrato o autonomía de la voluntad para dar nacimiento al derecho real. Lo que ustedes tienen que comprender es que la creación legal no quiere decir que la causa fuente generadora del derecho sea la ley. Eso es absolutamente excepcional. Por ejemplo, en el Código Civil anterior, la ley establecía que los padres tenían el usufructo sobre los bienes de sus hijos menores, hoy derogado. Pero para que ustedes entiendan, ese usufructo tenía un origen legal, era la ley la que establecía
que en el caso de haber hijos menores y en el caso de que estos hijos menores tuvieran bienes, los padres tenían el usufructo sobre los bienes de sus hijos. El derecho real de habitación del cónyuge supérstite lo establecía la ley también, lo establece la ley. ¿Se entiende lo que digo? Bien, pero es absolutamente excepcional. Luego, la autonomía de la voluntad resuelve que las partes quieran constituir un derecho de dominio, que quieran constituir un derecho de usufructo, una hipoteca, en el cual es expresamente convencional. No hay hipotecas legales ni hay hipotecas judiciales. ¿Entienden? Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que no confundan la causa generadora del derecho, la causa generadora con creación legal. Los derechos reales solo son regidos, principalmente son regidos por normas de orden público, que nos señalan, nos reglamentan como un tipo genérico, como un tipo legal, dentro del cual tengo que cumplimentar esta normativa para que se reúnan los elementos de los derechos, la constitución, la adquisición, la modificación, la extinción, todo está establecido por la ley. Pero el nacimiento del derecho es la causa, diríamos, más importante, es la autonomía de la voluntad, es un contrato. Cuando usted compra algo, ¿qué le dice? No, la fuente legal dice, no, hace un boleto de compraventa, pero lo va a enmarcar dentro de la estructura legal del derecho real de dominio para poder adquirirlo. Si usted, por ejemplo, volvamos al caso de fuente exclusivamente convencional, que es la hipoteca, para que ustedes lo entiendan bien. Yo le presto a mi vecino 5.000 pesos, perfecto, y el tipo, me lo devolvés en pacto todo, todo lo que quieran, y te lo doy así, te lo voy a entregar acá, vos me lo vas a devolver en tantas cuotas, así, perfecto. ¿Eso es una hipoteca? Ese préstamo, ese crédito, que es una hipoteca, ese es un préstamo privado dentro del campo del derecho, de los derechos creditorios obligacional. Ahora, si yo le presto a mi vecino y le digo, no, pero ¿sabes qué? Quiero que me garantices con derecho real de hipoteca la devolución. Entonces, lo tenemos que hacer. Vamos a ver que dentro del marco legal, vamos a hacerlo por escritura pública, lo vamos a inscribir así. ¿Eso es un derecho real? ¿Lo que nació? Sí. En un caso nació el derecho personal, como acreedor de poder reclamarle a mi vecino deudor. Punto. Ahora, ¿nació una hipoteca? En absoluto. Y la causa, el contrato, la causa fuente, para que ustedes, puede ser la misma, solo que en un caso constituyo un derecho personal y en otro caso voy a constituir un derecho real. ¿Entienden la diferencia? Pero creación legal no quiere decir que el derecho nazca de la ley, la causa fuente generadora. Quiere decir que lo que tiene que ver con esta estructura legal está regido principalmente por normas de orden público que no pueden ser dejadas de lado. Lo que yo no puedo hacer es decir, bueno, mira, y la hipoteca no voy a determinar el crédito porque vamos a poner así un monto. No. Tengo que cumplir la reglamentación para cada uno de los derechos. ¿Entienden la diferencia? Es importante porque esto a veces trae confusión desde el punto de famoso números clausus, ¿no es cierto? Que son estos derechos los que puedo constituir y no otros, y genera, sobre todo, chicos, porque tienen que diferenciar lo que es causa fuente, causa que da nacimiento al derecho, y la reglamentación,
estructura legal de orden público de nuestros derechos, ¿entienden? Esto es súper importante para que no les traiga a ustedes confusiones. Bien. Entonces, siguiendo esto, esto quiere decir estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto y digamos, relación directa, titular, cosa, y le da el derecho de preferencia y persecución. En general, los derechos personales no otorgan, digamos, un poder directo sobre la cosa, otorgan facultades, ¿no es cierto? Facultades de poder hacer, no hacer, o lo que fuera. Facultades. Bien, el numerus clausus entonces se refiere el artículo 1884, lo tienen que relacionar con el artículo 1884, y en lo que tiene que ver con la estructura de los derechos cuya normativa es principalmente, digo principalmente porque hay algunas normas, como por ejemplo, bueno, no vamos a hablar de derechos que ustedes no han visto todavía, algunas normas que pueden ser dejadas de lado por la voluntad de las partes, dentro de la estructura legal de los derechos, pero es excepcional. Son normas de orden público. Bien. Dicho esto, si han entendido, entonces, la diferencia sustancial es en los derechos obligacionales, la autonomía de la voluntad, digamos, es el elemento que tiene el mayor andamiaje y que solamente tiene límite, dijimos, en estos principios establecidos de la moral, la buena fe, las buenas costumbres, el abuso del derecho. Hasta allí llego. Tengo facultad, en la licitud, por supuesto, tengo facultad de pactar lo que quiera. En los derechos reales, la autonomía de la voluntad opera como causa fuente, pero el derecho real tiene un titular y una cosa. Y entonces, esto es formal en cuanto a su constitución, se ejerce sobre las cosas existentes y se ejerce por general, salvo, por supuesto, ya que ya lo vamos a ver, los derechos específicamente establecidos, la hipoteca, se ejercen por la posesión. En cambio, los derechos creditorios son informales. ¿Qué quiere decir informales? No, quiere decir, incluso hay contratos que pueden ser verbales, que no están escritos. ¿Y eso no es una relación jurídica? Claro que lo es, en tanto tenga consecuencias de este tipo. Me interpretan. Informal en ese sentido, en el sentido de no necesitar adecuar ese acuerdo, ese contrato a una estructura legal de orden público. Bueno, Espinosa, ya nos vamos. Perdón, chicos, ¿me disculpan un minuto? Espinosa, ya terminamos la clase prácticamente, ¿sí? Bien. Los derechos reales también otorgan acción rey persecutoria y derecho de preferencia, que no, usualmente no así en los derechos personales. Son derechos, los reales, que tienden a permanecer, que tienden a tener una duración. Generalmente, ejemplo, el dominio no es algo que yo adquiero el derecho de dominio y lo adquiero, digamos, temporalmente. Son derechos que tienden a permanecer. En cambio, los derechos personales son definitivamente dinámicos. Tiende acreedor, deudor, cumplo la prestación, se terminó el derecho. ¿Entienden? ¿Entienden? Sí. Bien. El código los diferencia expresamente. En el libro tercero habla de los derechos personales. En el libro cuarto habla de nuestros derechos reales. Y siguiendo el organigrama o la modalidad adoptada por el Código Civil y Comercial, comienza el título con
principios generales aplicables a todos los derechos reales, ¿no? Y luego de eso va a determinar cada uno de los derechos permitidos por la ley. Bien. A ver. Espero que hayan entendido esto, la diferencia entre causa fuente generadora del derecho, que generalmente y tiene causa u origen en la autonomía de la voluntad. Cuando yo adquiero un inmueble, digamos, las condiciones en las que yo voy a adquirirlo están plasmadas en un contrato. Bien, ahora, para adquirir el derecho de propiedad sobre eso, tengo que entrar en el encuadre legal de orden público que la ley señala. De lo contrario, no nacerá el derecho real, no se constituirá el derecho real de dominio. Se constituirá otro derecho, se constituirá una promesa de venta, una promesa de escriturarlo el día de mañana, un leasing, un préstamo, otro derecho. ¿Entienden la idea? Esto es súper importante para que ustedes puedan entender tanto el tema del número clausus, pero fundamentalmente, ¿saben qué, chicos? El tema que se pregunta a veces, ¿qué significa? Mirá lo que le preguntan. O lo que hemos escuchado, al menos, no es que le van a preguntar esto, le llegan a preguntar esto, no es que le estoy diciendo las preguntas, es lo que hemos, nosotros nos interesa saber si a ustedes les ha quedado claro, porque es como la médula, la estructura, el ABC, el pilar de los derechos. ¿Qué es orden público? Les preguntan. Entonces, cuando les pregunten eso, esto tiene relación con el artículo 1882 que nos da la conceptualización de los derechos, el artículo 1884 que establece estos elementos, constitución, modificación, que son regidos principalmente por normas de orden público, y tiene relación con el numerus clausus también. No confundir que el numerus clausus, numerus clausus quiere decir, estos derechos que la ley enumera son los únicos que tienen andamiaje en el elenco de los derechos reales de nuestro país. ¿Entienden? ¿Existe en nuestro país el derecho real de censo? No, porque no está previsto, ni reglamentado, ni enumerado dentro de los derechos reales permitidos. ¿Existe el derecho real de enfiteusis? No, porque no está enumerado, reglamentado, ni permitido. ¿Entienden? Lo que existirá es otra cosa. Existirá en el caso de la enfiteusis, una locación rural o arrendamiento a largo plazo, pero no es un derecho real de enfiteusis. En el caso del censo, existirá un contrato oneroso de renta vitalicia. ¿Es un derecho real? No, es un derecho personal. ¿Entienden la diferencia? Bien. Perdonen que me estoy gritando, me parece, disculpen. ¿Sabes qué? Como no los veo a todos, pienso que no me escuchan, o sea, que estoy hablándoles de manera directa, ¿no? A través del micrófono, entonces les grito. Bueno, para que escuchen los que están allá lejos, que son varios. Bien. Esto es súper importante y esta es la gran diferencia entre nuestros derechos reales y personales. Fundamentalmente esto. Fundamentalmente la estructura de uno y otro. Fundamentalmente las normas que rigen unos y otros. Y respecto de la causa fuente, la autonomía de la voluntad tiene andamiaje en uno y en otro. ¿Entienden? Bien. Esto es importante porque, digamos, del 1882 surgen los tres elementos que dijimos, que es un tipo legal, una estructura dual, el sujeto y la cosa dual, y por último, otorga, dijimos, la facultad de persecución y preferencia. Esta estructura, grábensela, es la que rige los derechos reales. Esta es la estructura que rige los derechos reales. No les puede traer, si entienden esto y la diferencia de causa-fuente, no les va a traer ninguna dificultad. Dentro
de esta diferencia de derechos reales y personales, existe una categoría de obligaciones llamadas propter rem, que quiere decir junto a la cosa, que ha traído discusiones, es un derecho personal, es un derecho real. Vamos a conceptualizarla para poder ahondar y aclarar un poquito la cuestión. Estas obligaciones, propter rem, también llamadas obligaciones reales o por otro sector ambulatorias, es una relación que tiene por contenido una prestación de dar, hacer o a nacer, pero tiene una parte, doctora, entonces es un derecho obligacional. Sigo para que se den cuenta que no es tan lineal. Tiene esta relación porque tiene por contenido una prestación de dar, hacer o no hacer, una particularidad, que es que la calidad de deudor o de acreedor está vinculada a una relación de señorío, o sea, propiedad u otro derecho real que se ejerza por la posesión, está vinculada a esta relación de posesoria, de señorío, ¿no es cierto? De suerte que la obligación, ya sea el crédito o la deuda, se transmite a medida que se produce el cambio de titularidad de esta relación de señorío. O sea, es una obligación que podríamos decir es accesoria a esta relación de señorío, a este derecho real. ¿Sí? Bien, no es una figura, en realidad se establece que no es una figura intermedia, sino que es una obligación en la que hay dos sujetos, acreedor-deudor, hay una prestación y un responsable obligado, ¿no es cierto?, patrimonialmente. Pero la obligación tiene por razón de ser la cosa, se genera por razón de la cosa, se transmite la obligación por el ambular de la cosa, pues el crédito, ¿no?, nace junto a la cosa, vale decir, la relación de señorío cambia, la obligación ambula, deambula sería, no ambula, deambula, Bien. La obligación es, mira, hay algunas definiciones interesantes de esto, que creo que están en un Power que ustedes tienen por allí, que es una de Alcina Tienza, muy interesante, que dice que son obligaciones que descansan sobre una determinada relación de señorío, sobre una cosa. Nacen, se desplazan y se extinguen con esa relación. Es accesoria, va como montada en la relación de señorío. Cambia la relación de señorío, se desplaza esta obligación propter rem. ¿Por qué? Porque estas obligaciones incumben al propietario o poseedor en cuanto es titular de este derecho o de esta relación posesoria, ¿entienden? Y tienen también allí en el Power características, bueno, que nacen o se transmiten y se extinguen junto con el derecho real, tienen una fuente legal, las obligaciones propter rem nacen porque la ley dice que existen, ¿verdad? El carácter de deudor acreedor o deudor es inseparable de la calidad de propietario, o sea, es inseparable de esa relación de señorío, y hay varios ejemplos que en realidad hay uno interesante, que es el tema que les puede traer más dificultad, que es el tema de las expensas comunes, y en este sentido, para poder ustedes determinar esto, van a leer o van a vincular esto que les estoy diciendo con el artículo 2048 y 2049 y 2050, ¿no? Son tres artículos
que ahí van a tener claramente y van a poder comprender todo lo que estamos hablando. Y también cómo es la responsabilidad de cada uno de los titulares y el que dejó de ser titular de esta obligación propterrén. Recuerden que se llama así porque va junto con la cosa y se desplaza en la medida que se desplaza la relación, digamos, el derecho real o relación de señorío. Pasa la posesión, la obligación se desplaza al nuevo titular. ¿Entienden? Estos artículos que no los vamos a leer ahora, bueno, mira, ¿sabes qué? Que por ahí se los leo para que puedan entender ustedes este ejemplo, ¿no es cierto? Que acabamos de poner. Cuando los artículos que les di tienen que ver en el Código Civil y Comercial, en la parte de propiedad horizontal, y el 2048 establece la obligación de cada propietario de pagar las expensas comunes, ¿no? Esa es una obligación que surge del artículo 2048. El 2049, en el primer párrafo, establece que los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa a su cargo, aún con respectos a las devengadas antes de su adquisición, por renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes. Lo que significa que va a ser diferente la forma de responder. En el caso del titular de la relación, responde con todo el patrimonio. En el caso del anterior, es hasta el valor del inmueble. ¿Entienden? Pero no se libera. ¿Por qué? Porque es una obligación que va pegada, que va montada con esta relación que surge del derecho real o del ejercicio de un señorío sobre la cosa. Entonces, este es digamos, esta categoría como llamada intermedia, creo que tiene como la aclaración de que no se trata de una categoría intermedia, sino de una obligación que tiene los sujetos, acreedor, deudor y prestación, hacer o no hacer, ¿no es cierto? Pero con la particularidad que acabamos de mencionar, que se transmite, como es accesoria a esta relación de señorío, si esta relación se transmite, la obligación va siguiendo el camino de esta transmisión. ¿Entienden? Bien. Chicos, el tema que les quería decir es un tema bien importante. Si a ustedes cuando lo lean ahora después de esto les genera alguna duda, la notan. Profesora, disculpe, le quería preguntar, no escuché bien, ¿responde con todo el patrimonio cuál de los dos, el vendedor o el comprador, en el caso de que se venda un departamento con deuda de expensas? Usa el sentido común. El titular mira, el vendedor, ¿cómo funciona? El vendedor y el adquirente del departamento responden por las deudas, por expensas, sí, nacidas en cabeza de manera ilimitada, 2049, 242 y 743, si querés. ¿Quién me hizo la pregunta? Yo, Claudia Galvani. Claudia Galvani. Sí, ya te entendí. La anterior también era tu pregunta. Bien. Claudia, anota esto para que no te quede duda. El vendedor y el adquirente de un departamento, por poner un ejemplo, en el caso de las expensas, responden por las deudas de las expensas nacidas en su cabeza de manera ilimitada en cuanto al tiempo. 2049, 242 y 743 del Código Civil y Comercial. Anota eso para leerlo después y vas a entender. Pero el adquirente responde la que se generó antes y yo adquiero, respondo
por supuesto que respondo, pero con todo mi patrimonio, no, respondo con el departamento por las deudas generadas en cabeza de su vendedor, y ambos carecen de derecho de abandono, ¿tá? Entonces, si yo compro un departamento y debe expensas, no le digo cuando me ejecutan las expensas del consorcio, no le digo, no, si yo lo compré hace 2 días, y el consorcio va a decir, pero discúlpeme, usted lo compró 2 días, pero hay expensas generadas. Ah, no, pero yo a mi patrimonio no me lo van a tocar. No, su patrimonio no, pero el departamento sí, que es lo que generó esa unión, Claudia, hay que usar la cabeza. Mira, lo que yo te digo, la unión entre la unión de la relación de señorío y esta obligación adosada a eso, se generó. Yo compro el departamento, no me libero, es más, soy responsable. ¿Hasta dónde? Hasta el valor del departamento, digamos. Ahora, si yo debo expensas, una vez adquirido, respondo con todo mi patrimonio. ¿Eso es así? ¿Se entiende? Perfecto. Bien, ¿está? Lee esos artículos, mira, y también lee el 1937 y el 2049, ya te lo dije. A ver si hay algo. Me encanta que me hagan saber en la otra C. La otra C, vamos a darles, si quieren ir investigando, vamos a adentrarnos con la doctora Torres Lastra a un tema, le vamos a dar algo conjunto, vinculado con la posesión y los efectos, que también es un tema bastante importante. Pero lo que me interesa es que hayan podido entender qué significa, es lo más importante, la diferencia, por supuesto, de los derechos, porque se vincula de manera directa con el orden público. Yo les hago una pregunta, o que puede ser también pregunta para que entiendan. El orden público, Claudia, a vos te hago, mira, la pregunta. ¿El orden público tiene incidencia en los derechos personales? Yo creo que yo lo relaciono con, sí, el orden público en cuanto a los principios generales que hay que respetar dentro de un determinado sistema jurídico. Correcto. Entonces, el orden público no es que solo rige los derechos reales, rige los derechos personales en cuanto operan como límite inviolable, infranqueable de lo que yo puedo pactar contigo, Claudia. Nos sentamos y hacemos un contrato innominado. Cualquier contrato, te vendo toda mi colección de carteras. Sí, lo que no te puedo decir es, y dentro de cada cartera, no quiero poner un ejemplo violento, van en 300 gramos de tal cosa, 500 armas en otra. Eso no se puede hacer, porque eso es ilícito, un objeto ilícito. Sí, sí. Pero puedo pactar, ay, pero el código no dice que puedo comprar cartera. Bueno, es innominado. Ahora, este orden público que opera como vaya en cuanto a la autonomía de la voluntad, opera como opera como elemento, como estructura normativa dentro de la cual deben acogerse los derechos reales en cuanto a sus elementos, constitución, modificación, extinción, todo lo que hagamos con ellos debe estar dentro de esa normativa regida por normas de orden público, que no pueden ser dejadas de lado por los particulares, no pueden. Eso quiere decir orden público. Bien. ¿Me entendés? Sí, bien. Sí. Sí, Claudia, yo te puse a vos sí, la pregunta, la interesada. El resto está escuchando nuestros ejemplos. No, sí, se entendió, doctor. Gracias. Khashoggi, el traficante de armas. Bueno, chicos, el jueves que viene, 8:30, les pido por favor a los que llegaron tarde, que son varios, es más, uno llegó como a las 9:15, o sea,
ya que está como que no le interesa, porque se perdió todo lo demás. Nos vemos el jueves que viene y adentramos a posición. Si les quedó alguna duda respecto de esto, una vez que tengan este organigrama y puedan leerlo, me lo hacen saber y lo evacuamos en la clase posterior, ¿sí? La clase del jueves que viene. Bueno, les mando, a ver, esperen, no se vayan, que quiero ver todos los que hay porque tengo que pasar. Hay alguien que ya ha cursado antes, como Juan. Hola Juan, acá te estoy viendo. ¿Quién más está de antes? ¿Alguien más? Lautaro, qué cara de aburrido. Bien. Claudia, ¿cómo estás? Ahí te vi la cara, Claudia. Jimena Savioli, ¿cómo estás? Nos conocemos, Jimena, ¿no? Hola, profe, sí. Nos conocemos, bárbaro, perfecto. Jimena me compró la casa a mí y lo hicimos dentro del marco de la ley y de la estructura legal de los derechos reales. ¿No es así, Jimena? Claro que sí, por supuesto. Por supuesto, ¿se dan cuenta? Bien. Y ya a ver, sigo. ¿Quién más? Cintia, ¿cómo estás? De nuevo, Alessi, ¿cómo va? Bueno, esta vez será la vencida. ¿Quién más tenemos que ya ha estado? Ay, ¿cuántos hay, chicos? Debería tener una pantalla más grande yo, porque así los veo a todos, porque es más divertido. Uy, hay varios que no tienen cámara. Oíme, arreglen la cámara porque si no yo pongo una foto editada y me saco todas las arrugas y todo y quedo divina. Profe. Hola. A ver, algo pasó. Ahí está, ahí se la escucha, doctora. Sí, se escucha, profesora. ¿Me escuchan? Algo toqué, ¿viste? El video está detenido, no sé qué quiere decir esto. Bueno, vamos. Que se apagó la cámara. ¿Y qué pasó? Bueno, no importa, ya me conocen. Bueno, a ver, ¿qué pasó, Anabela? Buen día, le quería avisar de que no me está funcionando la cámara acá en la PC, y es la que tiene mejor audio. Por eso es que me conecté con Yo esta... estoy con el teléfono, Anabela, por el mismo motivo. No tengo en mi PC acá adecuada cámara, entonces tengo que estar con el teléfono. Bueno, tratemos de arreglarla porque así nos vemos. Bueno, les deseo buena semana a todos, buen fin de semana, nos vemos el jueves que viene. Si les queda alguna duda de esto que hablamos hoy, cuando lo lean, la semana que viene lo abordamos nuevamente sin ningún problema. ¿Está? Perfecto, sí, Perfecto, gracias, sí. doctora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Váyanse Chao. de- Gracias, doctora. Adiós, queridos, que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. A ustedes por escucharnos.